Hola, Wilson y yo te damos la bienvenida. Soy Marco Arufo, fisioterapeuta, y en este video vamos a aprender cómo identificar y tratar los puntos gatillo de la pantorrilla, específicamente los puntos gatillo de los gemelos. Este video está dirigido a fisioterapeutas, masajistas y profesionales de la salud que quieren conocer o mejorar sus habilidades en terapia manual. Entonces utilizaremos como siempre la técnica que es muy eficaz y muy sencilla de la compresión isquémica, que al aplicar presión sostenida sobre el punto gatillo va a desactivar estos puntos gatillo y va a disminuir de manera casi inmediata el dolor musculoesquelético. Entonces, vamos a empezar. Descripción anatómica del gastrocnemio. En correspondencia con los dos cóndilos femorales originan los dos gemelos que se fusionan con el sóleo que está debajo y se fusionan juntos en la inserción del tendón de Aquiles en el talón. Ahora veamos cuáles son los puntos gatillo. Tenemos dos áreas, una lateral y una medial. Veamos la parte lateral, que es la del gemelo lateral. Sus puntos gatillo los podemos encontrar aquí, digamos en dirección de la cabeza del peroné, yendo ligeramente internos. Aquí encontramos el primer punto gatillo. El segundo punto gatillo lo encontramos aproximadamente a mitad del sóleo. Lo encontramos aquí. Así es como se ve dónde se irradia la parte del gemelo lateral. Las zonas de irradiación al estimularlo son el área más importante donde la sensibilidad de irradiación es mayor, es esta. Es un poco más, digamos, un poco más suave. Es toda esta área aquí. Prácticamente el área del gemelo lateral. Vamos a ver otros dos puntos gatillo en cuanto a la parte medial del gemelo medial, y estos los encontraremos un poco más proximal hacia la rodilla. Encontraremos el primer punto gatillo, lo encontraremos casi cerca del hueco popliteo. El segundo punto gatillo poco debajo. La estimulación de este punto gatillo, el más proximal, dará una área muy importante de irradiación en esta zona. La estimulación del segundo punto gatillo globalmente dará una irradiación que puede bajar un poco más. Sin embargo, la zona de irradiación es el hueco popliteo y el gemelo medial, donde estimulando el proximal hay una mayor intensidad en esta área hasta la fascia plantar. Prácticamente en relación con la estimulación que damos a estos dos puntos gatillo, podemos encontrar un área que está colocada en la parte de la fascia plantar. La estimulación se puede hacer de esta manera, es decir, siempre con los mismos criterios, por lo que con la compresión isquémica hasta que de alguna manera apaguemos la activación de estos puntos gatillo y su reflejo de irradiación. Gracias por ver este video sobre los puntos gatillo en la pantorrilla. No olvides suscribirte al canal, dar me gusta al video y dejar tus comentarios abajo. Asegúrate de ver también el vídeo sobre los puntos gatillo en el muslo y en la ciática, piriforme y glúteos. Puedes verlos haciendo clic en las miniaturas laterales. Revisa el enlace en la descripción para ver nuestros cursos. Nos vemos en el próximo vídeo.